Capítulo 2. Unos pocos óvulos y muchos genes egoístas. No llegué a abrir la carpeta que contenía su currículum. Entrar en él era como leer el prospecto de un medicamento. Siempre terminaba perdiéndome. Por otra parte, lo verdaderamente interesante de su historial o no estaba incluido en él, o lo conocía de sobra. Manda óvulos, rodeaba yo cuando empezaba a descubrirme sus preferencias científicas. Y es que terminados sus estudios en la Universidad de Valencia, donde fue galardonado con el premio extraordinario, el primero de la serie, obtuvo una beca de la British Council para realizar un máster en Oxford. Allí se graduó con una distinción de honor y publicó su primer artículo sobre el origen de los óvulos, bajo la supervisión de William Hamilton, premio Crawford de la Academia Sueca. Silvio sentía por él auténtica veneración. Por eso su repentina muerte, a consecuencia de una malaria que incubó mientras investigaba el SIDA en el Congo, le supuso un auténtico mazazo. Era, de alguna manera, como quedarse huérfano por segunda vez. Siempre que me hablaba de Bill, como él lo llamaba, lo hacía con admiración. Silvio lo consideraba el más importante evolucionista de la historia, tras Darwin, pero también con el cariño que se profesa a un maestro irreemplazable. No me resultaba difícil imaginármelo, tal como lo pintaba. Un sabio, genial y despistado, con esos calcetines escoceses subidos por encima del pantalón para no mancharlos mientras viajaba en bicicleta de facultad en facultad, y que a pesar del protocolo olvidó bajarse durante una conferencia que pronunció ante el mismísimo primer ministro. Me relataba las peripecias de su profesor por África, donde acudía para estudiar una especie muy particular de monos infectados por el VIH, y terminó siendo víctima de emboscadas de nativos. En una ocasión incluso necesitó sobornar a traficantes de diamantes para salvar el pellejo y regresar a su país. Tampoco podía dejar de sonreír al recordar la naturalidad con la que su profesor asumía ser atracado en ciudades cercanas al Amazonas, su vergel predilecto. Al parecer estaba tan acostumbrado a que le desplumaran y volverse a Oxford con lo puesto que, cuando no sucedía, se refería a ello como lo excepcional de su última expedición. Pero Bill, antes que un sabio o un investigador genial, puntualizaba Silvio, era un imaginador. La imaginación y la ciencia van de la mano. Esa era la premisa científica que tanto caló en su discípulo. Particularmente me conmovía, según me detallaba Silvio, cómo su maestro explicaba, con una interpretación que parece más poética que otra cosa, la razón por la que algunos árboles en otoño cambian el color de sus hojas. Lo hacen para amedrentar a posibles invasores, ya sean hormigas o pulgones. Intimidados por la brillante pigmentación rojiza o burdeos de las hojas, estos no se atreven a ocupar territorios que se muestran tan vigorosos y deciden anidar en candidatos más apagados. Frente a planteamientos tan sorprendentes y controvertidos como este, Hamilton ocupa un lugar estelar en el universo científico como autor de la famosa teoría del gen egoísta, de la que incluso yo había oído hablar. Silvio me la comprimió, en primer lugar, en estas 10 palabras. Un gen sobrevive si todo lo que hace le favorece. O sea, al fondo siempre Darwin, la evolución, la vida, la puta vida. O comes o te comen. Las hormigas. O la máxima de Maquiavelo sobre el fin y los medios. Yo, el único pronombre que domina el género egoísta, aunque a veces se ponga el traje de altruista, espejismo para conseguir lo único que le interesa, él mismo. Tampoco hay que ser una lumbreras para entender esto, pero lo que llama la atención es que en el origen de todo está ese microscópico gen del que estamos hechos y que tantas cosas explica. Silvio bebía en su tesis de principios arraigados en esta teoría. Qué difícil iba a tener para sobrevivir en el mar de tiburones que es la ciencia al servicio de intereses poco científicos. Tiburones que nada tienen que ver con ese viejo profesor que le enseñaba a volar antes de entrar en el laboratorio. Sus primeros ensayos despertaron el interés del selecto jurado que otorgaba las prestigiosas becas Rhodes.
En el palmarés de estos premios encontramos ilustres como varios premios Nobel. A Silvio se la concedieron para que profundizara en sus estudios sobre óvulos, lo que llevó a cabo en su tesis doctoral, dirigida por Helen Massot, una ayudante directa de su malogrado profesor. En su tesis analizaba por qué una mujer puede utilizar solo una media de 350 óvulos de entre los 6 o 7 millones de los que dispone a lo largo de su vida. Recuerdo cómo intentaba explicarme en pocas palabras lo que había desarrollado en más de 500 páginas. ¿Tiene sentido que una mujer derroche tantos óvulos que no va a utilizar? Por supuesto, así tiene más donde elegir. Un equipo de tercera división puede acceder a un mercado muy reducido de delanteros. Le da lo mismo si le sale malo. Es más, lo lógico es que le salga. Tiene los sustitutos que precise, a bajo precio siempre. Sin embargo, otro con un presupuesto millonario no puede equivocarse a la hora de fichar el ariete que lo mantenga en la élite, por lo que rastreará entre el mayor número posible de candidatos hasta encontrar solo el auténtico crack. ¿Y con qué óvulos entonces se quedaba la madre naturaleza en calidad de heroínas que deberían ligar con el espermatozoide más macho, llegado el caso? Pues según él, con aquellos que más energía desprendían. Esa era su tesis, dentro de su tesis general, que fue muy contestada al principio a pesar de su publicación en la mismísima Nature, la revista Biblia del sector. Posteriormente, unas investigaciones llevadas a cabo en la Universidad de Harvard le dieron la razón. Desde ese momento, sus ideas sobre los óvulos y su supervivencia han sentado cátedra. Energía, egoísmo, sobrevivir, sobremorir. Esos conceptos están grabados a fuego en nuestros cromosomas, y los ovarios son testigos de ello, según Silvio. ¿Quién le iba a decir que aquella primera ley de la selva en la que habitamos se podía volver en su contra? ¿Y por qué entonces me había exigido que no llamara a la policía? Tan poca confianza tenía en esa otra ley que debería defender a los más desprotegidos. Quizás la mirada de aquel niño ya discernía que las adorables hormigas eran posiblemente algo más que unos seres laboriosos. Por ahí cabalgaban mis pensamientos cuando el comandante de vuelo anunció unas turbulencias que yo llevaba dentro desde el momento en que unos genes algo más que egoístas decidieron eliminar a otro gen, tan incómodo y vulnerable como mi sobrino. El final del trayecto resultó más grato de lo previsto. Las súbitas turbulencias me sentaron muy bien y hasta consiguieron que recuperara la cabezada que me había birlado en mi primer día de vacaciones. Antes tuve tiempo para recrearme en el estupor de mi vecina, que se agarraba al asiento como si fuera una silla eléctrica, asustada por el Parkinson que empezaba a zarandear al Boeing. A mí, sin embargo, aquel meneo me ponía mucho, y así se lo hice saber con la mejor de mis sonrisas mientras le farfullaba en perfecto hispacoña. «Pasa mucho malo, ¿eh?» Desperté en pleno aterrizaje y esperé con impaciencia a que los motores del avión dieran su último bufido para que se me permitiera salir de allí en busca de un enchufe. Mientras los interminables pasillos del aeropuerto de Ámsterdam me teletransportaban, pude leer en las pantallas informativas que aún quedaba algo más de 3 horas para realizar mi enlace con Varsovia. Antes uno recorría los pasillos, ahora los pasillos te recorren a ti. Te llevan como la alfombra de Aladino hasta tu destino. Así, tras concluir un largo paseo sin dar un solo paso, desemboqué en una enorme sala de encuentro, de altas bóvedas, cuyo diseño parecía haber conseguido crear el espacio cerrado más abierto del mundo. Si las zonas del tránsito de los aeropuertos suelen enmascarar bulliciosas galerías comerciales, esta añadía un toque pintoresco y confortable al abigarramiento habitual. Habían habilitado algunos rincones saturados de colorido y hasta arbustos, naturalmente artificiales, en los que puffs orientales, sillones masajeadores y colchonetas de voluptuosas formas extendidas sobre el parqué tentaban al viajero a olvidarse de ese otro destino, escrito en la tarjeta de embarque. Hasta apetecía perder el vuelo. Si me pilla alguna vez una huelga de controladores, que sea allí, por favor. Como lugar para acampar, elegí un colchón en forma de mano,
Entre otras cosas porque muy cerca disponía de suficientes enchufes donde recargar la batería del ordenador y recuperar el aliento de mi móvil. Durante esos segundos en que el smartphone, sabedor de tu desesperación, parece tomarte el pelo y se hace el remolón antes de volverse operativo y exigirte la contraseña, reparé en el suave trino de pájaros exóticos que me rodeaba, una banda sonora que salía de la misma vegetación allí recreada. Silvio seguro que los hubiera identificado. Rompió tal éxtasis sonoro el zumbido que me indicaba la recepción de algunas llamadas perdidas con número oculto y varios SMS. Por fin, el mensaje que tanto esperaba. Silvio estaba vivo. Resoplé nada más leerlo. No vengas. Todo es correcto. Ya es tarde. Llego de madrugada. Enfría el vodka. Le reboté en un acto reflejo y luego tras releer sus palabras caí en la cuenta de que aquella rácana frase no había sido redactada por Silvio, sino probablemente por uno de esos guiris que se empeñan en entender la diferencia entre ser y estar en castellano. Si supieran que la mayoría de españoles, aunque lo digan bien, tampoco lo entienden. El SMS no había sido enviado desde el móvil de Silvio. El número que me parecía en el visor no correspondía con el de la agenda. Tampoco era él quien lo había redactado. En primer lugar, porque a Silvio le encantaba seguir utilizando el código jeroglífico para elaborar sus mensajes, y en este caso se hubiera comido alguna vocal. No vengas. Y porque nunca hubiera tenido semejante lapsus gramatical, o en su defecto, lo hubiera significado con un todo ok. Todo, lejos de ser o estar ok, resultaba cada vez más alarmante. Demasiado misterio en tan poco tiempo, demasiado tiempo sin poder hacer nada para salir de dudas y desbaratar tanto misterio, en el caso de que Silvio me necesitara de verdad. Tanto esperar una señal alentadora para terminar recibiendo más desaliento si cabe. ¿Qué le estaría pasando a mi sobrino para que alguien intentara engañarme, mandándome un supuesto mensaje que él no había escrito? Miré el gran panel central donde todavía ni se detallaba la puerta de embarque asignada a la conexión con Varsovia. Estaba tan nervioso que me hubiera comido las uñas, pero ya me las había remanado en el avión. Tampoco me apetecía la comida indonesia ni ninguna otra de las que servían en la docena de restaurantes del hall. Lo único que me pedía el cuerpo era seguir delante de mi ordenador y matar los minutos que mataban mi apetito recuperando como fuera la presencia de Silvio. Era el momento de enfrentarme al primer capítulo de nuestra novela, una novela que cada vez lo tenía más claro, escribiría a 4 manos, y simplemente dejé que mi piel, aturdida ante tal imprevisto cosquilleo de sensaciones, me dictara cómo escribir al menos el primer párrafo que siguiera al prólogo. Y escribí. Hasta el mismo momento del despegue estuve pendiente del móvil por si a última hora recibía algún SMS o WhatsApp de Silvio. No se me ocurrió nada más. Una primera puntada. Solo quedaría confeccionar el resto del traje. Lo haría cuando estuviéramos juntos, felizmente en casa, bebiendo una cerveza y recordando entre bromas y veras cómo habíamos salido por fin de aquel enrevesado laberinto. Y es que no hubiéramos... Y si es que no hubiéramos conseguido salir, entonces no me quedaría más remedio que escribirla para saldar una deuda inexcusable.